Muy bien, muy queridos hermanos y hermanas, empiezo saludando a los que no están presentes acá. Primero explicamos qué significa estar acá para los que, nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales de Radio San Cayetano. Estamos en la parroquia de San Jerónimo, en la ciudad de Corrientes. Vamos a decir Argentina también, porque cuidado que la transmisión por las redes no tiene límites, entonces seguramente que hay en algún rincón del país o en algún rincón del mundo alguien que está viendo y escuchando nuestra celebración patronal el día de San Jerónimo. Entonces empiezo saludando a todos ustedes que están lejos de cierta manera geográficamente, pero íntimamente unidos a esta celebración. Esa es la maravilla de la fe, que nos hace sentir muy cerca, aunque tengamos mucha distancia que recorrer para encontrarnos presencialmente. Bueno, y a ustedes, a los que están acá, por supuesto que somos poquitos, los que nos permiten las restricciones sanitarias, tratando de tomar todas las medidas posibles, porque la única manera de ir saliendo de esta crisis, mejor dicho, de transitarla lo mejor posible, es la responsabilidad de cada uno, de no contagiar al otro y de no contagiarnos, tomando y respetando las medidas que corresponden. Por supuesto, saludo al Padre Miguel, a los diáconos que nos acompañan, los santos, que seguramente la cámara ya los habrá enfocado. Bueno, primero, San Jerónimo, patrono al que hoy celebra. Aquí como patrono de esta comunidad parroquial a la que algunas feligresas agregaron a San Ramón, que es una comunidad que forma parte, digamos, de esta parroquia. Celebrar a San Jerónimo nos lleva inmediatamente a la Biblia. Decir San Jerónimo es pensar en la palabra de Dios, inmediatamente, a la que él le dedicó gran parte de su vida, con el propósito de hacerla accesible a todos. Se le debe la traducción que sirvió durante 15 siglos, y en la Iglesia se la conoce como la Vulgata, porque la tradujo en un lenguaje tal que la gente de su tiempo podía entender. Y lo hizo tan bien que hasta hoy es una traducción de la Biblia del griego al latín, mejor dicho, de las lenguas originales al latín, es hasta hoy fundamental para los que estudian la Biblia. El Papa Francisco, en la carta que hizo pública hoy, con motivo de celebrar 600 años de la muerte de San Jerónimo, 1600 años, se celebran hoy. San Jerónimo murió un 30 de septiembre. 16 siglos de su muerte. Entonces el Papa dijo que su figura sigue siendo hoy de gran actualidad para nosotros cristianos del siglo XXI. Pero lo que deseo de nuestro santo patrono es precisamente la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos dice esa palabra? Podríamos hacernos esta pregunta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros hoy que estamos atravesando este tiempo
difícil, lleno de angustia, miedo y preocupación por el contagio de un virus que se extiende peligrosamente. ¿Cuál es esa sabiduría de la cual habla San Pablo a su discípulo Timoteo en la primera lectura que acabamos de proclamar, donde dice 2 puntos? Las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa salvación que nos puede dar la sabiduría de la que habla San Pablo para enfrentar el mal de la pandemia que se nos convirtió en una pesadilla? Seguramente ustedes habrán escuchado el sueño que tuvo San Jerónimo, cuenta en la carta que le escribió a su amiga Santa Eustoquia. Jerónimo, dice, se encontró de pronto ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor, juez, le pregunta qué religión practicó en su vida. A lo que Jerónimo responde: soy cristiano, católico, y pertenezco. No es verdad, le dijo Jesús. ¿Cómo se habrá quedado Jerónimo cuando Dios le dice esto? No es verdad, le dijo Jesús. El que se entretiene ganas y no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras no es cristiano, sino pagano. Cuenta Jerónimo que se despertó llorando y prometió que jamás volverá a perder tiempo en lecturas de libros paganos. Esas lecturas, nosotros nos preguntamos qué significan libros paganos para la época de San Jerónimo, ¿no? Son lecturas que no tenían nada de malo en sí mismas, eran de grandes clásicos latinos, Cicerón, bueno, y tantos otros, ¿no? Lo que Jesús le objeta a Jerónimo es que se entretenía en esas lecturas, pero no tenía tiempo para la palabra de Dios. Luego de escuchar este luminoso testimonio que nuestro nosotros nos enfrentamos con una pregunta obligada. ¿Qué nos dice hoy a nosotros San Jerónimo, patrono nuestro, patrono de esta comunidad? Es decir, que nos protege y nos muestra con su vida cuál es la verdadera sabiduría para poder beneficiarse de su protección. ¿Cuáles son esas lecturas, pasatiempos, programas de televisión, celulares, conversaciones superfluas en las que perdemos inútilmente el tiempo y no nos reportan ningún beneficio? ¿No sería bueno que también nosotros imagináramos que para responderle a qué religión pertenecemos? ¿No es acaso la lectura que escuchamos en el Evangelio otra advertencia parecida al sueño de San Jerónimo? Jesús, por ejemplo, nos dice qué sucederá al fin del mundo y que nosotros podemos aplicar al momento de nuestra vida. Tal vez algunos piensen, bueno, a un final de la propia vida, pero no advierten que llegaremos a ese momento de acuerdo a lo que fuimos viviendo día a día. El reino de los cielos que vino a predicar Jesús
hemos oído en el Evangelio de hoy, consiste en aprender a distinguir entre el bien y el mal, porque la red recoge toda clase de peces. Tira luego lo que no sirve y recoge lo bueno. Y enseguida añade, así sucederá al fin del mundo, para darnos a entender que al final seremos juzgados por el bien que hicimos en nuestra vida. En el mismo sentido, en la segunda carta que le escribe a su discípulo Timoteo, luego de animarlo a ser fiel a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, le recuerda que ellas le pueden dar la sabiduría que conduce a la salvación, es decir, la sabiduría que le proporciona las luces y la fortaleza para superar todas las crisis. Para ello es necesario, dice San Pablo, que el hombre esté preparado para hacer el bien. ¿Cuál es el bien al que se refiere el apóstol? Predicar Jesús cuando se refería al reino de los cielos, y que él resume en el amor a Dios y al prójimo. La medida de ese amor como yo los he amado. Es decir, dando la vida hasta el final. Ese es el mayor bien, porque es dando como se recibe, y no al revés, como pretende convencernos una cultura que apunta solo al propio interés y a la satisfacción individual. La sabiduría que nos enseña nuestro santo patrono mismo experimentó como la mejor para superar cualquier crisis en la vida. 2 puntos. ¿Cuál es esa sabiduría? Conocer la Biblia, allí está, en la palabra de Dios. Porque a través de ella, San Jerónimo y nosotros tenemos la posibilidad de conocer a Jesús. Es aquel con quien atravesamos victoriosamente crisis. Entre ellas, las peores, como son la soberbia, el odio, la venganza, que nos alejan, nos conducen a la división y al enfrentamiento en esos peces del Evangelio que se tiran porque no sirven. En tiempos de crisis es necesario ir a lo esencial y dejar de lado todo lo que nos saca verdaderamente importa. Dediquemos más tiempo entonces a la palabra de Dios. En ella encontraremos el camino que nos conduce al encuentro con Dios y con los hermanos. No nos desalentemos en ese camino. María y San Jerónimo, San Ramón, nos alientan a ser servidores de la esperanza, como de esta novena y fiesta. Pidamos que nuestro santo patrono nos proteja de todo mal y encomendémosle en esta Santa Misa a nuestros enfermos y sus familiares, a todos los que luchan por cuidarnos, curar y abastecer las necesidades de la comunidad. San Jerónimo